Hola, Dios te bendiga, te saluda el pastor Benjamín Martínez. Este día, hermanos, vamos a estar meditando en la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 14, del versículo 1 al versículo 23. Como título, este devocional lleva la salvación de Dios. Yo te invito a que si en este momento no has hecho una oración, pauses este audio y puedas hacer una oración a Dios para que Él pueda guiarte e iluminar en este tiempo tu vida y así puedas poder oír la voz de Dios hablando a tu vida. Bien, hermanos, pues vamos a escuchar lo que la palabra de Dios dice. Saúl acampó en Migrón bajo un árbol en las afueras de Gibea. Con él estaban 600 soldados y el sacerdote Ahías, que era hijo de Ahitub y sobrino de Icabod. Su abuelo era Fines, hijo del sacerdote Elí, que había servido a Dios en Silo. Jonathan le dijo al joven que le ayudara a cargar su armadura: «Ven, acompáñame al otro lado. Vamos a acercarnos al ejército de los filisteos. Aunque somos pocos, con la ayuda de Dios los vamos a derrotar». Su ayudante le respondió: «Haga usted lo que mejor le parezca. Por mi parte, yo lo apoyaré en todo». Jonathan se fue sin que nadie lo supiera, ni siquiera su padre. Cuando se acercaron a donde estaban los filisteos, Jonathan le dijo a su ayudante: «Ven, vamos a acercarnos a ellos para que nos vean. Si nos dicen alto ahí, no se muevan hasta que lleguemos a donde están, así lo haremos. Pero si nos dicen que vayamos a donde ellos están, esa será la señal de que Dios nos ayudará a derrotarlos». Entonces se acercaron, y cuando los filisteos los vieron, se dijeron unos a otros: «Miren, los israelitas ya están saliendo de sus escondites». Enseguida le gritaron a Jonathan y a su ayudante: «Vengan acá, que les vamos a decir algo». Jonathan le dijo a su ayudante: «Vayamos, pues Dios nos ayudará a vencerlos». Así que subió ayudándose con pies y manos. Tras él subió su ayudante. A cada soldado filisteo que encontraba lo hería y su ayudante lo mataba. En ese ataque y en un lugar tan estrecho, Jonathan y su ayudante mataron a unos 20 hombres. Además, Dios hizo que temblara la tierra y el ejército filisteo se asustó mucho. Saúl había puesto en Gibea de Benjamín unos vigilantes, y cuando estos vieron que el ejército filisteo estaba huyendo en completo desorden, fueron a decírselo a Saúl. Entonces él ordenó pasar lista para ver quién faltaba. Una vez que se pasó lista, le informaron a Saúl que faltaba Jonathan y su ayudante. Como en esos días los israelitas tenían con ellos el cofre del pacto de Dios, Saúl le dijo al sacerdote Ahías: «Trae el cofre y consulta a Dios qué debemos hacer». Sin embargo, al darse cuenta de que aumentaba la confusión en el campamento de los filisteos, le dijo a Ahías: «Ya no hace falta que lo traigas». Los soldados filisteos estaban tan confundidos que se mataban unos a otros. Entonces Saúl reunió a todos sus hombres y juntos se lanzaron a la batalla. Durante mucho tiempo, algunos israelitas habían sido obligados a formar parte del ejército filisteo, pero en ese momento se unieron al ejército de Saúl y Jonathan. Y cuando los israelitas que se habían escondido en los cerros de Efraín supieron que los filisteos estaban huyendo, fueron también a perseguirlos. Así fue como la batalla llegó hasta Bet-Aven. Muy bien, hermanos, esta ha sido la lectura de este día, así que vamos a meditar en la palabra de Dios. Vemos aquí, hermanos, que en este
capítulo leemos, hermanos, acerca del pobre trabajo que hizo Saúl, hermanos, como líder. Hermanos, nosotros vemos aquí que él no tuvo comunicación con Jonathan y pronunció hasta una maldición, hermanos, que no era necesaria. Ignoró, hermanos, el bienestar de sus propios soldados. El liderazgo, hermanos, deficiente de Saúl no fue el resultado de rasgos de personalidad, sino de un carácter espiritual en decadencia. Lo que hacemos, hermanos, es a menudo resultado directo de nuestra condición espiritual. Y hermanos, no podemos ignorar la importancia del carácter espiritual en un liderazgo efectivo. Ahora, hermanos, ¿por qué, hermanos, iría Jonathan solo a enfrentarse con los filisteos? Jonathan pudo haber estado cansado de largo, hermanos, y desesperanzado, hermanos, empate que estaba teniendo hasta el momento en la batalla. Hermanos, pero él confiaba en que Dios daría la victoria y quiso actuar con base en esa confianza. Además, hermanos, sabía que el número de los filisteos no era problema para Dios. Quizás, hermanos, no le dijo a su padre nada acerca de lo que él quería hacer, porque pensó que su padre no lo hubiera dejado ir. Mas, sin embargo, hermanos, él confió en Dios. Imagínense, hermanos, que nuestros hijos confíen más en Dios que nosotros mismos. Hay veces que ellos, hermanos, tienen ese corazón y deseo de servir a Dios más que nosotros mismos. Y, hermanos, fue la situación que se encontró Jonathan en este tiempo. Ahora, Jonathan, hermanos, fue con su ayudante, o también se le conoce, hermanos, como escudero. Y realmente, hermanos, ellos no representaban una fuerza que pudiera atacar el inmenso ejército filisteo. Pero, hermanos, mientras todos los demás tenían miedo, ellos confiaron en Dios, sabiendo que el tamaño del ejército enemigo no restringiría, hermanos, la capacidad de Dios para ayudarlos. Dios honró la fe y la acción valerosa, hermanos, de Jonathan y de su escudero. Dos hombres, hermanos, con una victoria tremenda, hermanos, que nadie se lo imaginaba. Hermanos, ¿en algún momento usted ha sentido alguna vez que está rodeado por el enemigo o que ha enfrentado circunstancias muy abrumadoras? Hermanos, Dios no se intimida nunca por el tamaño del enemigo, ni por lo grande, ni por lo fuerte, o por lo complejo, hermanos, que un problema pueda tener. Siempre, hermanos, con Dios hay suficientes recursos para resistir las presiones y poder ganar las batallas. Si Dios, hermanos, lo ha llamado a actuar, entonces comprométase valientemente con Dios, los recursos que posea, hermanos, y poder depositar, hermanos, su confianza en Él para que Él dé la victoria en todo momento y en toda circunstancia que se avecine a nuestra vida. Ahora, hermanos, Jonathan no tenía la autoridad para poder guiar a todas las tropas para poder pelear y ganar la batalla. Pero él pudo comenzar con una pequeña, quizás, porción, o algunos le podrían llamar escaramuza, hermanos, en una esquina del campo enemigo. Y cuando lo hizo, hermanos, el pánico se apoderó de los filisteos. Los hebreos que habían sido reclutados en el ejército filisteo hicieron una revuelta, y los hombres que se escondieron en las montañas recobraron su valor y regresaron para pelear. Hermanos, por eso es que cuando nosotros nos enfrentemos a obstáculos que están más allá de nuestro control, siempre debemos de preguntarnos: ¿qué pasos puedo dar ahora para encontrar una solución? Quizás unos pocos sean justamente lo que se necesita para echar a rodar la cadena de acciones que nos llevará, hermanos, a una victoria final, solamente sosteniendo, hermanos, nuestras vidas en las manos
de Dios. Cuando nosotros vemos aquí, hermanos, en esta lectura, hay una expresión que dice: detén tu mano. Hermanos, esto, hermanos, se refiere al uso del Urim y el Tumim. Hermanos, esto nosotros lo estamos viendo en el versículo 19. Y el Urim y Tumim, hermanos, eran sacados del efod de lino. O sea, era como un chaleco, como una manera de determinar la voluntad de Dios. Nosotros recordemos que cuando se consultaba a Dios, hermanos, entonces se consultaba, hermanos, de el efod, y había un Urim y el Tumim donde Dios respondía y hablaba cuando querían contactar a Dios, ¿verdad? Hermanos, y nosotros vemos que Saúl apresuraba las formalidades de recibir una respuesta de Dios. Estaba desesperado, quería saber ya qué era lo que tenía que hacer, hermanos, pero todo eso, hermanos, fue solamente para poder adelantarse, hermanos, y entrar, hermanos, en la batalla aprovechando la confusión de los filisteos. Detuvo todo, hermanos, para que él, hermanos, pudiera ver de alguna forma que algo estaba sucediendo y que de una forma apresurada y sin tener una respuesta de parte de Dios, él toma la decisión de adelantarse, pues estaba aprovechando que los filisteos estaban confundidos. Y esto, hermanos, solamente porque lo ocasionó dos valientes, tanto uno como líder como su escudero, para poder vencer en ese tiempo. Así que nosotros necesitamos, hermanos, que podamos tener, hermanos, este tiempo para buscar de la voluntad de este Dios. Hay veces que nosotros queremos apresurar las cosas, queremos que Dios nos conteste de una manera pronta e inmediata. Y esto, hermanos, no es bueno. Es más, hermanos, hasta hay veces que nosotros queremos ayudarle a Dios a actuar y a solucionar las circunstancias que se nos están avecinando. Hermanos, confiemos siempre a Dios, esperemos en Él. Hermanos, tenemos que tener fe, hermanos, para poder estar en medio de las situaciones y que no nos abrume el temor y la inseguridad que las circunstancias nos presenten a nuestro alrededor, hermanos. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que dejar el resultado en las manos de Dios y esforzarnos para dar lo mejor de nosotros en todo este tiempo. Así que vamos a hacer una oración a Dios y a pedirle que Él sea el que nos ayude en este tiempo. Padre eterno, tú eres grande, tú eres bueno, maravilloso Dios. En ti confiamos siempre, Señor, y no hay nadie como tú. Señor, tú eres un Dios poderoso. Tú eres el Señor de los ejércitos. Eres diestro en la guerra, Señor. Y en esta hora, Señor, clamamos a ti para que nos des fe para vencer los problemas de la misma manera que lo hiciste con Jonathan, Señor. Perdónanos, Señor, por si hemos descuidado, Señor, o desconfiado, Señor, del poder tuyo, Señor, que tienes, Señor, en este tiempo para nuestra vida. Oh Dios, y nuestras fuerzas dependen más en otras cosas o aún en nosotros mismos que en ti, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Dios, porque sabemos que tú eres un Dios todopoderoso y que eres victorioso en todas las situaciones y circunstancias. Y sabemos que tú pelearás por nosotros y nos darás la victoria final que en este tiempo, Señor, necesitamos tanto, Señor. Gracias porque hoy podemos ver tu amor, Señor, hacia nuestras vidas, Señor, dándonos
la esperanza y confianza en ti, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Dios te bendiga. Te invitamos a que continúes con nosotros en las diferentes plataformas y cada día nos acompañes en un devocional más. Nos vemos el día de mañana y espero que tu vida esté lleno de bendiciones.